cúbicos, no hay descarga desde el reservorio hacia la planta de potabilización. ¿Sí están entendiendo hasta ahí? 500 metros cúbicos de volumen, pero por debajo de 250 no se manda caudal para la planta de tratamiento. ¿Sí? O sea, es el volumen muerto. Suponga entonces que en un momento dado, cuando se alcanza el nivel de 250 metros cúbicos, el reservorio empieza a ser llenado con un caudal de entrada de agua desde el río de 0.2 metros cúbicos por segundo. O sea, vamos a tener un caudal de entrada de 0.2 metros cúbicos por segundo. Y al mismo tiempo, una descarga de caudal de salida de agua desde el reservorio hacia la planta de potabilización que se presenta acorde con la siguiente relación. Entonces, el caudal de salida es igual a 0.001 que multiplica al volumen del embalse menos 250. ¿Sí? Eso cuando el volumen es mayor a 250 metros cúbicos por segundo. Ahora, donde ves el volumen del reservorio en cualquier instante y Qout es el caudal que sale del reservorio hacia la planta de tratamiento agua potable. Resuelva lo siguiente. Entonces tenemos caudal que entra, 0.02, ¿sí? Este es el volumen del reservorio. Estos son los 250 por debajo de este nivel. No van a... ¿Están viendo mi mouse? Sí, profe. ¿Sí? Por debajo de este nivel no se entrega nada. Y por acá están saliendo agua con esta relación. ¿Sí? Están saliendo agua con esa relación. ¿Ok? Pues vamos a aplicar la ecuación de conservación de la masa. ¿Sí? Entonces, caudal de salida, caudal de entrada menos caudal de salida es igual al cambio volumen en el tiempo. Caudal de entrada menos caudal de salida es igual al cambio volumen en el tiempo. ¿Sí? Entonces, si quieren, vamos a trabajar en Excel y vayan haciendo esta tablita. Coloco en una columna el tiempo en minutos, en otra volumen de entrada, volumen de salida. Entonces, eso todavía ya les explico, entonces voy colocando tiempo, volumen de entrada, volumen de salida, volumen de reservorio. Entonces van haciendo eso, ¿vale? Y ya, cuando terminen, pues, me avisan. Tiempo, volumen, que entra, volumen, que sale del reservorio, ¿vale? Y ya le digo dónde salen los datos. ¿Listo, chicos? ¿Listo, chicos? Listo, profe. Sí, señor. En el tiempo cero, ¿cuál va a ser el volumen del reservorio? Entonces vamos a considerar que empieza lleno. Generalmente cuando se construye una presa, pues primero se llena, ¿sí? Para probar su estanquidad, para probar que la presa está bien construida. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar la simulación considerando que la presa está llena o el reservorio está lleno. Entonces, en esta esquina van a colocar el volumen inicial.
500. Es decir, en el tiempo cero, ¿sí? El volumen del reservorio es 500. Ahora, en el minuto 1, ¿cuánto volumen está entrando? Entonces, conviertan caudal que está metros cúbicos por segundo, conviértanlo en metros cúbicos minuto, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en un minuto están entrando 12 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Convierten 0.2 metros cúbicos por segundo a minuto. ¿Cómo lo convierten a minuto? Pues un segundo tiene 60 minutos. Un segundo tiene que 60 minutos. Entonces lo convierten a minutos. Entonces, un, un minuto tiene 60 segundos. Creo que lo dije mal. Un minuto tiene 60 segundos. Entonces, arriba queda 60, debajo queda minutos. Segundo se va, 0.2 por 60, ¿cuánto nos da? 12. ¿Sí? ¿Me siguen? Chicos, ¿me siguen? Sí, sí, señor. 12. Ahora, vamos a esta ecuación. Esta ecuación, pues, es una ecuación que se definió como el caudal de salida de el embalse, ¿sí? Para este ejercicio. Entonces, volumen inicial, 500. 500 menos 250 da 250 por 0.001, ¿cuánto da? 0.25. ¿Sí? ¿Me ayudan? Sí, señor, da Sí, 0.25. profe. 0.25 lo pasan a minutos. 0.25 por 60 da 15. ¿Sí? Sí, señor. Ahora, ¿qué pasa si entra menos de lo que sale? ¿Qué pasa si entra menos de lo que sale? Va bajando el nivel del reservorio. Entonces, 12 menos 15 da negativo. 500 menos 15 nos da 497. ¿Sí? Profe, qué pena, ¿usted puede repetir de nuevo el volumen que sale? Es que no me quedó claro, se me quedó el internet. El volumen que sale es el caudal llevado a minuto. ¿Sí? Entonces, este caudal llevado a minuto. Entonces, primero calculamos el caudal por metro cúbico sobre segundo. Entonces, 500 menos 250 por 0.01. Eso da 0.25. 0.25 por 60 nos da 15 metros cúbicos que están pasando en el primer minuto. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Entonces, y así van a hacerlo sucesivamente. Entonces, pregunta, calcular el volumen del reservorio cuando se alcanza la condición del estado estacionario. ¿Qué es una condición de estado estacionario? O condición de flujo permanente. ¿Cuándo eso se volvería un flujo permanente? Cuando el Cuando los volumen que caudales entra son es el iguales. mismo que el que sale. Cuando el volumen que entra es igual al volumen que sale por minuto. ¿Sí? Exacto. Y el volumen del reservorio se queda ¿qué? Estático. Constante, estático. Entonces van a hacer eso. Calcular el volumen del reservorio cuando se alcanza la condición de estado estacionario. Entonces van a hacer eso. ¿Listo? Van a empezar a hacerlo ya. Ahí en su Excel. Y cualquier duda estoy acá para que me pregunten.
Profe, ahí sería cuando llega a menos de 450, ¿verdad? Señor, Ahí sería cuando llega a menos de 450. cuando llega a 450. Sí. Señor, A menos. menos, no, no puede existir un volumen negativo. No, no, no. O sea, inferior a 450. Ajá, sí. Ah, pasa esto. ¿Sí? ¿El resto pudo? Sí, señor. Y en 450 el volumen. Muy bien. Muy bien. Profe, Dime. que no escuché cómo se calculaba el volumen reservorio. Es un dato, se resta la diferencia entre el caudal de entrada y caudal de salida, o el volumen de entrada menos el volumen de salida. ¿Sí? Entonces, en este caso, entra 12 menos 15 daría menos 3. O sea, va restando 4,97. Después, 12 menos 4,82. 12 menos 14,82 daría 2,82 y va restando. Y así va variando el volumen. ¿Sí? Listo, gracias. Ok. Sí, chicos, ¿todos pudieron? No, profe, yo también tengo una duda del volumen que sale. Señor, ¿Cómo, o sea, cómo se calcula el volumen que sale? con esta ecuación. ¿Sí? Ah, con la que Pero me deben dio el ir profe. usando el volumen anterior. ¿Sí? O sea, es decir, para este valor usaron 500. Para este valor de 14,82 deben usar 4,97. Y así sucesivamente. Ok, gracias, Aunque, profe. profe, ¿Sí? a través del tiempo va quedando constante en 450, pero con variaciones ¿Sí? muy mínimas. Señor, acá está la gráfica. Muy bien. Ahora, ecuación de conservación de la materia. Perdón, de la energía. Perdón. Entonces, ya hemos visto pues, la ecuación de Bernoulli, ¿sí? De una u otra forma, cómo se aplica a el flujo libre, ¿sí? Realmente podemos llegar a esta ecuación usando un diagrama de cuerpo libre. Acá, las fuerzas que intervienen en ese diagrama de cuerpo libre, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, donde, pues, si es un flujo permanente, sería igual a 0. ¿Sí? Y se empieza con esas fuerzas en el diagrama de cuerpo libre hasta que se llega a la ecuación de Bernoulli. Es una demostración que no la voy a hacer, está en el libro de Germán Gavilán, si no vale la pena gastarle tiempo a esa demostración. Simplemente lo importante es que sepan que pues, la ecuación de energía, ¿sí? De Bernoulli se aplica pues tanto a flujo libre como a flujo presurizado, y ya vimos en principios básicos cómo la pendiente tiene influencia sobre esta cabeza de presión, ¿sí? O energía de presión, ¿sí? Depende pues de la inclinación, depende pues de la curvatura que tiene el canal. También vimos el factor de coeficiente de energía o de Coriolis, ¿sí? Y pues acá vemos energía antes, Z respecto a un nivel de referencia, Z, ¿sí? Si lo estamos haciendo sobre este punto, vamos acá con la distribución de velocidades, como lo vimos acá, considerando el efecto de la pendiente, pues aquí va a ser D coseno de teta o Y coseno cuadrado de teta,
y después vamos a tener la cabeza de velocidad. ¿Sí? Entonces aquí la componente de presión o energía de presión o cabeza de presión, ¿sí? Es igual a y coseno cuadrado de teta o d coseno cuadrado de teta o d coseno de teta, perdón, y si no hay influencia pendiente menor al 10%, por ejemplo, no hay influencia de la pendiente, entonces estamos hablando de la profundidad del agua Y, ¿sí? La profundidad del agua Y, ¿ok? Y si yo ya me voy para aguas abajo, ¿sí? Pues voy a tener una compensación de esa ecuación de energía con las pérdidas, ¿sí? Con las pérdidas. ¿Ok? Aquí vemos el flujo, es el perfil del flujo que se representa con la letra SW, ¿sí? Tenemos la pendiente del terreno, S sub 0, y tenemos la pendiente de la energía que se representa con la letra S sub F o S sub E. Si estas tres líneas son paralelas, estamos hablando de un flujo uniforme. Es una fotografía, como en este caso, permanente. Si son diferentes, como en este caso vemos que son diferentes las tres líneas, pues es un flujo gradualmente variado, ¿sí? O rápidamente variado. En este caso sería como un flujo gradualmente variado. Y pues ahí vemos que se establece energía en varios puntos, pues nivel de referencia antes, acá, y vamos a tener esto si nos situamos por acá, en este punto, ¿sí? En este punto, vamos a, y se hiciera un corte sobre el eje 2, ¿sí? Pues vamos a tener ahí Z2, ¿sí? Componente de presión, componente de velocidad por su respectivo coeficiente de Coriolis o de la energía medido acá, y las pérdidas, ¿sí? Y las pérdidas, ¿ok? Entonces, esa sería, pues, la aplicación de Bernoulli a flujo libre, ¿sí? Entonces tenemos energía antes, energía después, ¿sí? Ya vimos por qué es este término, ya vimos de dónde sale este término para poder usar la velocidad promedio de la sección transversal a la dirección del flujo, ¿ok? Entonces, esto es la aplicación de Bernoulli. Tiene múltiples aplicaciones, una de ellas es saber qué pasa con la variación del nivel, ¿sí? Dependiendo si hay contracciones, expansiones, cambios en pendiente, cambios en la sección transversal, en fin, ¿sí? Todo eso a través de la ecuación de la línea de energía. Vamos a hacer algunas suposiciones para simplificar, y aquí me disculparán, pues como no tengo tablero, pues me toca, pues me gusta más usar el tablero, me toca, y no tengo aquí a mano el lápiz óptico, entonces me toca así sobre la diapositiva. Entonces, ¿qué pasa si nosotros consideramos que el nivel de referencia es el fondo del canal, ¿sí? Y a su vez para pendientes bajas, o sea que D coseno de teta o Y coseno cuadrado de teta, pues sería igual a Y, ¿sí? Entonces esta ecuación, y consideramos energía constante, ¿sí? Energía constante, ¿sí? No hay aumento de la energía constante. Entonces esta ecuación, que es esta misma ecuación, ¿sí? Aquí ya, bueno, y sobre un canal prismático, donde los coeficientes de Coriolis sean igual a 1, entonces voy simplificando, ya me quité los coeficientes de Coriolis. Si el nivel de referencia lo considero como el fondo del canal, pues me voy quitando Z y me voy quitando Z, ¿sí? Y una energía constante. Entonces prácticamente esta ecuación se resume en esta. Energía, de aquí hasta acá, es igual a Y más una cabeza de velocidad, ¿sí? Y esa cabeza de velocidad, pues, considero un coeficiente de Coriolis igual a 1, ¿sí? Entonces no vamos a considerar pérdidas por fricción, vamos a analizar energía antes, energía después en espacios pequeños, distancias pequeñas, canal de pendiente suave para eliminar el Y coseno cuadrado de teta que acompañaría acá, ¿sí? Distribución de presiones hidrostáticas, o sea, es un canal
es un canal de flujo paralelo, ¿sí? Es un canal curvo, ¿sí? Coeficiente de Coriolis igual a 1 porque pues, vamos a trabajar con canales prismáticos, ¿sí? Entonces la ecuación de energía queda de esta forma, ¿sí? Donde reemplazando caudal, velocidad caudal sobre área, ¿sí? Queda sobre esta forma, queda de esta forma, ¿ok? Entonces podemos ver que energía va a estar en función de Y va a estar en función del caudal, ¿sí? La energía va a estar en función de Y y va a estar en función del caudal. Entonces vamos a empezar manteniendo el caudal constante, ¿sí? O sea, que la energía solo va a depender de Y o de la profundidad del agua. Entonces vamos a mantener el caudal constante, ¿sí? O sea, un flujo permanente, ¿sí? Donde el caudal no varía, ¿sí? Si yo grafico esta ecuación, me voy a encontrar con esto, o una gráfica de esta forma, ¿sí? Donde voy a tener dos asíntotas. Una asíntota que va a ser la energía que está en las abscisas y otra asíntota que va a ser esta línea que es Y igual a la energía, ¿sí? ¿Y por qué nunca puede tomar esos valores? O sea, Y nunca puede ser igual a 0, o sea, por acá, porque pues no habría flujo en el canal. Entonces, por eso hay una asíntota, ¿sí? Y Y nunca podría ser igual a la energía, porque también sería un flujo que estuviera en reposo, ¿sí? O sea, no existiría velocidad o cabeza de velocidad, ¿sí? Entonces, por eso Y nunca va a ser igual a la energía. Entonces, Y igual a la energía nos da una asíntota con un ángulo de 45 grados. Entonces, si yo grafico, tener esta gráfica, ¿sí? Donde va a tener un punto de energía mínima, ¿sí? Está acá. ¿Y cómo llegó a ese punto de energía mínima? Pues derivando esta ecuación respecto a Y, y después hacemos la derivada de la energía con respecto a Y igual a 0. Y ahí yo tengo el valor de la energía mínima, ¿sí? Pero analizándolo matemáticamente, esto me indica que para un mismo valor de energía puede existir una y dos profundidades. Y realmente esta gráfica va por acá, por debajo también. O sea, para un mismo valor de energía pueden existir tres raíces, ¿sí? Porque esto es una ecuación cúbica, ¿sí? Una ecuación cúbica que vamos a demostrar más adelante. Entonces va a existir una raíz negativa, una raíz supercrítica, que también más adelante la vamos a ver por qué super, y una raíz subcrítica. Y vamos a tener un límite donde está la energía mínima, que ahí solo existe una raíz y sería el Y crítico, ¿sí? Entonces, el Y crítico me daría un flujo crítico, es decir, un número de Freud igual a 1, las raíces por encima del Y crítico va a ser un flujo subcrítico, número de Freud menor a 1, y las raíces que están por debajo de este Y crítico va a ser un flujo supercrítico. Eso también lo vamos a estudiar más adelante, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Para cuándo tenemos el parcial, chicos? Chicos, ¿están ahí o se durmieron? Para El el 12. 12. El 12, o sea, falta la otra semana, ¿no? ¿De este sábado noche? Sí. ¿De este sábado noche? Sí. Virgen. Ah, bueno. Listo. Entonces seguimos. Entonces, vamos a derivar respecto a Y, ¿sí? Derivada de la energía respecto a Y, derivada de Y respecto a Y da 1, derivamos respecto a Y, el área está en función de Y, ¿sí?
Entonces, por eso acá queda, baja el 2 y el 2 se van, y queda menos 2 menos 1 menos 3, o sea, queda el área dividiendo por la gravedad por la derivada del área respecto a Y. ¿Sí? Entonces, ¿me siguen? Vamos acá. Yo puedo rayar. Yo puedo rayar. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿de dónde sale ahora este término? Vamos a quitarnos esta derivada y vamos acá. Uy, vamos acá. Entonces, si observamos acá, esta sección transversal, ¿sí?, de un canal, vemos que el ancho superficial por el de Y, el cambio en la profundidad, sería igual al área. ¿Sí? Entonces, quiere decir que la integral del ancho superficial por el de Y es igual al área. Y si derivo esto, deriva del área por acá, ancho superficial sale y queda derivada del área igual al ancho superficial por de Y. Entonces, de acá espejo de Y, de área sobre de Y, es igual al ancho superficial. O sea que esto es igual al ancho superficial. Por eso está acá. ¿Sí? Ahora, ancho superficial y se va de Y de Y. ¿Listo? Entonces, esto nos da este término. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando la derivada de la energía respecto a Y es igual a 0? O sea, en este punto. Pues llego a esta expresión de energía mínima. Y esa expresión de energía mínima está en función de unas propiedades geométricas, que es el área y el ancho superficial. Y esas propiedades geométricas están en función de Y. Y a ese Y lo vamos a conocer como el Y crítico. ¿Sí? Lo vamos a conocer como el Y crítico. ¿Me siguen, chicos? Pero vamos a ver qué pasa cuando hay el Y crítico. Entonces, si yo tomo la ecuación de Fruit, que es igual a velocidad sobre la raíz de la profundidad hidráulica promedio por la gravedad, ¿sí?, y reemplazo velocidad como caudal sobre área, y elevo al cuadrado ambos términos, o sea, elevo al cuadrado acá y elevo al cuadrado todo esto, pues me quito la raíz, ¿sí? Me quito la raíz y reordeno los términos, ¿sí? ¿Y qué pasa si el número de Fruit es igual a 1? Pues llego a la ecuación de energía mínima. Entonces, ¿qué me está indicando eso? Que cuando tengo energía mínima, tengo una profundidad que es conocida como la profundidad crítica y representa al flujo crítico, ¿sí? Y representa al flujo crítico. Tengo una profundidad que es conocida como la profundidad crítica y representa al flujo crítico, ¿ok? Pero generalmente, ¿dónde encuentro esa profundidad crítica? La encuentro cuando hay un cambio de pendiente de suave a fuerte. Más adelante vamos a ver qué es suave y qué es fuerte. A la salida de un embalse con pendiente fuerte, vamos a tener ahí el Y crítico. Y ese se conoce como punto de control hidráulico. ¿Por qué? Porque es una profundidad conocida. Y si yo conozco esa profundidad, pues puedo llegar al valor de caudal, ¿sí?, directamente. No necesito la velocidad. Y ese es el principio de la canaleta parcial como un aforador de caudal. Que si yo sé que en qué punto de la canaleta parcial se produce el Y crítico, voy a una ecuación de esta forma, conociendo las propiedades geométricas, o sea, la profundidad del agua y la geometría, pues llego a conocer el caudal que está pasando, ¿sí? De una forma directa, ¿sí? Pues de una forma indirecta, podría decirse. Con la profundidad, pues llegamos al caudal. Pero digo directa porque pues no tenemos que conocer la velocidad del flujo, ¿sí? Y ese es el principio de la canaleta parcial.
Pregunta, chicos. ¿Bien? ¿También? Sí, ¿También? profe, todo bien. ¿No se han dormido? ¿Están ahí? ¿Están ahí, chicos? Profe, claro, profe. ¿Ah? ¿Están ahí? Sí, sí.